Les cuento por qué esta clase, porque Marcelo había quedado muy entusiasmado con la clase anterior y cómo seleccionamos jugadas, cómo, cómo elegimos por ahí, eh, qué pensar sería la respuesta correcta, ¿sí? Esto de Yamiro creo que está bastante acertado, o sea, jugadas de evaluar en una posición y un poco eh, que la gran diferencia entre los maestros muy fuertes y nosotros que somos simples mortales y los aficionados que recién comienzan y que están aprendiendo el ajedrez, es que es muy difícil darse cuenta que hay que ver en la posición o cómo verlo, ¿sí? Así que un poco él me había pasado un diagrama que le había armado en base a las clases, en base a todas las masterclass que tiene acá en la academia, y que me pareció interesante, que sería como un diagrama como para ordenar, digamos, cómo pensamos una partida y qué proceso deberíamos hacer en la selección de estas jugadas candidatas, ¿sí? Respecto a este tema, hay muchísima literatura con distintas formas de hacerlo, ¿sí? Que es lo mismo que cuando uno evalúa posiciones. Hay tanta teoría de cómo evaluar como, como autores que han escrito sobre el tema, porque cada uno le pone su visión, por así decirlo. Lo importante de cualquier esquema de pensamiento, de diagrama, es que nos sea útil en la práctica. Entonces, lo que vamos a ver va a ser una mezcla entre entrenamiento y clase, pues le voy a explicar en base a lo que Marcelo había armado y algunas cositas que yo le agregué al esquema, cómo podríamos hacer para elegir las jugadas en una partida. Y lo vamos a ver con ejemplos prácticos que vamos a tratar de abarcar casi posiciones de varios estilos, ¿sí? Ya cuando veamos las partidas y las posiciones vamos a profundizar en eso. Vamos primero con la idea del método, ¿sí? Yo acá lo tengo para editar, así que cualquier corrección o idea que se nos ocurra en esta clase, lo vamos a ir evaluando. La idea sería hacer esto como en 4 pasos, ¿sí? Y para lo que estuvieran en la primera clase de evaluación de la posición, espero que recuerden que hice mucho hincapié en que la evaluación nos sirve tanto para la táctica como para la parte posicional del juego, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos aplicar el método de jugadas candidatas, que en general uno lo asocia más a la parte táctica, pero vamos a ver que no es necesariamente eh, solo referido a temas de sacrificio, de jaque, de mate, sino que es mucho más amplio. Lo primero que queríamos hacer sería hacer una evaluación rápida, ¿sí? Esa evaluación consiste básicamente en preguntarnos, identificar si nos están amenazando algo. Cualquiera de los que esté acá le habrán dicho alguna vez que cada vez que nuestro rival o nuestro oponente juega algo, lo primero que tenemos que pensar es si nos amenaza o si tenemos que defendernos de algo. Entonces, ese sería como el primer paso por ahí para empezar a seleccionar una partida. Entonces, la evaluación rápida, básicamente, yo les diría que cuenten cómo están de material, si estoy igual, inferior o superior, ¿sí? Que vean si hay algún tema que llama mucho la atención, ¿sí? Puede ser una posición donde hay una pieza que esté dando jaque o alguna amenaza muy concreta, y se hagan la pregunta de qué nos están amenazando, ¿sí? Entonces acá se pueden abrir como 2 caminos. Después para lo que sean amantes del Word y de todas estas cosas y lo quieren hacer en diagrama, bienvenido sea. Pero la idea sería que si hay amenazas, vamos a pasar al paso 2, pero a la primera parte, y si no hay amenaza, vamos a pasar al paso 2, pero a la segunda parte. ¿Por qué lo dividimos acá? Porque si hubiera una amenaza concreta, ¿qué sería lo lógico? Primero ver opciones o defensivas, ¿sí? Si, por ejemplo, me quieren comer la dama, yo debería ver opciones para salvar mi propia dama o opciones que planteen una amenaza mayor. Recuerden que en el orden de iniciativa, esto lo habíamos visto en la primera clase, el jaque es la jugada que tiene máxima iniciativa, la amenaza de mate es lo que continúa, después viene la captura y la amenaza de pieza. Entonces, fíjense que si a mí me amenazaran capturar una dama, esto estaría recién en el último orden de iniciativa. Yo podría hacer una captura antes de algo, podría amenazar mate o podría dar un jaque, y eso en orden de iniciativa es un poco más fuerte, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre
pensar opciones defensivas, pero no solamente decir, bueno, me atacan, me voy, ¿sí? Sino me atacan y bueno, puedo atacar algo quizás con más fuerza. Si no tenemos una amenaza concreta, es donde ahí se abre un poco el baile, para así decirlo, y donde tenemos que decir, bueno, ¿y qué pensamos? O sea, está bien, me saco una pieza, estamos en plena apertura, saco una pieza, parece que no pasa nada. Bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a tener que hacer como la evaluación más profunda, que es la evaluación que nosotros trabajamos un poco en la primera clase sobre eh, análisis de posiciones, ¿sí? En la primera clase nosotros habíamos hablado sobre preguntas clave que por ahí nos guían, que principalmente tienen que ver con debilidades, con las peores piezas, tanto propias como de nuestro oponente, y con el plan del otro, ¿sí? Una vez que hicimos estos dos pasos, o sea, dependiendo si había amenaza o si no había amenaza, tenemos que seleccionar qué jugadas nos parecen que tuvieran, ¿sí? Ya estaremos en el paso 3, qué jugadas nos parece que tuvieran sentido, ¿sí? Para nuestro análisis. O sea, si me están amenazando la dama y yo no analizo ni sacar la dama ni atacar algo de fuerza mayor, estoy analizando, no sé, mover un peón, obviamente eso no tiene mucho sentido para nuestro análisis. Entonces, cuando seleccionamos jugadas candidatas, es muy importante hacerlo en base a lo que hemos pensado previamente, ¿sí? Y otra cosa que por ahí se lo saltean mucho es pensar el orden en que lo voy a evaluar. Porque no va a pasar, los invito, ahora vamos a hacer los ejercicios y los invito también a que si tienen papel lo hagan en papel, si no anoten en el chat porque está bueno. Va a ser un buen ejercicio para su ajedrez y además como forma de aprender a entrenar. Pero además hay que ponerle un orden, una importancia a la evaluación. Y de ahí también tenemos varias formas. Hay jugadores que prefieren primero ir por lo más lineal. Si tengo una jugada que solamente tiene una solución, bueno, vamos por ese lado, ¿sí? Si tengo jugadas que tienen mucha solución y que por ahí el camino se hace mucho más difícil de evaluar, bueno, quizá le dejamos para el último. Después si tengo jugada que quizás es la que más me preocupa o la que puede cambiar, digamos, la valoración de una partida, como un sacrificio o comerme un peón, por ejemplo, los famosos peones envenenados. Que uno dice, bueno, me como este peón y si sale bien quedé con peón de más, pero si sale mal puedo quedar mal. Bueno, quizás esas son las jugadas críticas, ¿sí? Entonces, una vez seleccionada la jugada y realizado el orden que la vamos a evaluar, pasamos al último, que sería evaluar esas jugadas. Y acá vamos a charlar un poco de qué pasa en la práctica, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer todos estos pasos y llegar a que no tenemos un plan o una jugada que sea adecuada. Supongamos, ante una amenaza no logré encontrar ni defensa ni una amenaza mayor, ¿sí? O encuentro una jugada a realizar y bueno, ya ahí tendríamos como todo solucionado. Entonces, hasta ahora se entendió. Quiero que esto quede claro porque es lo que vamos a practicar, ¿sí? Todas las dudas que tengan, esto obviamente, gracias ahí por ponerme las manitos para saber que están. Todo esto, obviamente que no es otro consejo que le voy a dar. Esto en una partida viva, están en un torneo, están en un, no sé, en una partida por internet, es difícil de hacer, ¿sí? Entonces, yo no puedo andar en todas las partidas, en cada jugada haciendo este trabajo, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes lo practiquen en su entrenamiento. O sea, cuando ustedes estén en su casa viendo una partida, imagino que todos leerán libros de ajedrez como en la vieja escuela, cuando estén viendo algún video, cuando estén viendo, no sé, que sea una partida del celular, traten de practicar estos pasos para incorporarlos. Principalmente, el paso 1, que es identificar las amenazas, y eso van a ver que les ayuda a colgarse muchas menos piezas, ¿sí? Porque si yo todo el tiempo me estoy preguntando si hay una amenaza concreta, van a ver que ahí ya empieza como a salir un poco más fácil por dónde va la posición. Y después, si no hubiera cosas concretas, vamos a ver que ahí es donde se pone un poco más difícil el ajedrez, porque ahí es donde yo tengo que empezar a encontrar planes por mi propia cuenta. Y bueno, lo voy a citar a Dolina, que hace poco vi un video que decía, bueno, a veces uno cree que hay que inventar la ayuda todos los días. No, en general no. O sea, lo interesante sería
que en cada momento, o sea, nosotros podamos incorporar cosas que también han hecho ya los grandes maestros, otros jugadores. O sea, no hace falta hacer todo el tiempo estar pensando en una posición de cero, ¿sí? Sino de que, bueno, mientras más partidas conozcan, van a tener más planes y van a poder aplicar esas ideas de forma más fácil, ¿sí? Entonces, no sé, todo lo que viene de ajedrez, incluso cosas que no sean de su propio repertorio, de su propia estructura de peones que juegan habitualmente, van a ver que le suman ideas y formas de evaluar o planes posibles, ¿sí? Entonces está bueno también que amplíen su cantidad de ajedrez que consuman más ajedrez, y en ese caso los clásicos son buenísimos. Si se entendió todo esto, vamos a ir uy, estoy haciendo clic en la llamada, vamos a ir a los ejercicios, ¿sí? Cualquier duda, pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer eh, para esta clase? Vamos a hacer una parte un poco más, más práctica y vamos a dejar la última media hora para ver una partida completa, ¿sí? Vamos a hacer 4 ejercicios, aproximadamente le vamos a dedicar entre 10 minutos, un poquito menos, dependiendo cómo lo vayan solucionando. Y si queda tiempo, le muestro una posición que juega en el sur para que la juegue en el último torneo, para que vean cómo, bueno, esto lo podemos ya aplicar en la práctica y qué pasa cuando a veces las cosas no llegamos al punto que queremos. Entonces, desafío, pongo la posición, vamos a tomarnos unos 3 minutitos, ¿sí? Quizá menos para hacer el primer paso, decir, bueno, si hay amenazas o quizás menos, vamos a tomar unos 2 minutitos para ver la posición, cómo estamos de material, esa evaluación, esa mini evaluación, para ver si hay alguien que está mejor por lo menos a primera vista, y si hay amenaza concreta o no. Y me van respondiendo por el chat. Una vez realizado eso, pasamos al paso 2, ¿sí? Y ustedes van a ir siguiendo el caminito que vamos trazando en esta clase, que la idea es aplicar un método sistemático. Obviamente hay muchísimos métodos sistemáticos. Y obviamente los métodos sistemáticos hay que ser flexible cuando lo usamos en la práctica porque no siempre va a ser fácil. Pero en el entrenamiento sí se puede por ahí ser un poco más metódico. Entonces vamos con la posición número 1 y me van respondiendo por el chat si hay alguna amenaza concreta o no y cómo está la posición por lo menos mirando rápidamente, ¿sí? O sea, haciendo una evaluación no tan profunda, pero sí práctica. Leo, el que no puede escribir cualquier cosa activa el micrófono, pero en principio prefiero que escriban. Juegan las blancas. Bueno, Joel se dio cuenta que las blancas tienen una pieza de más. Ok, buen punto para empezar. La pregunta sería ahora, ¿hay amenazas o no? Bueno, Yamir, es un poco más general, más concreto. ¿Hay amenazas o no? ¿Sí? Está bien igual para la evaluación rápida, mala mía. O sea, pieza de más, pero estoy en el centro, entra dentro de una evaluación veloz. Marcelo, ahí está contestando, Toye por E2 sería una amenaza, ¿sí? Entonces, fíjense que una vez que identificamos si hay una amenaza o no, nuestra cabeza va a empezar a trabajar en base a esa amenaza. Y entonces, aquí donde nosotros tendríamos que ir, le voy a sacar un segundito de, eh, de lichess, así pueden ver esto. Si nosotros hacemos una evaluación rápida, vemos que tenemos material de ventaja y tenemos que identificar la amenaza. Y la identificamos como Toche por E2, que sería una de darme jaque y recuperar material encima. Entonces, si identificamos la amenaza, pasamos al paso 2.1. Vemos opciones defensivas, opciones que planteen una amenaza mayor. Y vamos a pasar al segundo paso. Este segundo paso nos dice que en el orden de iniciativa
lo que más fuerza tiene es los jaques, lo que sigue la amenaza de mate, lo que sigue la captura y la amenaza de pies. Entonces volvamos a nuestra posición. Vamos para el paso 2. Lo que no han opinado, no sean tímidos. Acá no hay respuestas que sean malas. La idea es justamente que ustedes entrenen. Entonces, esto le va a servir si ustedes participan activamente. Esa es la idea de este proceso. Entonces, volvemos a la posición. Identificamos la amenaza. Ahora vamos a pensar opciones defensivas, jugadas que tengan mayor iniciativa. ¿Qué podemos hacer? Acá le voy a dar unos minutitos. Juega el blanco. Siempre sigue jugando el blanco. Igual que al inicio, Joel. Si jugara el negro, esto no sería una amenaza, sino que probablemente sería la jugada, ¿sí? ¿Cómo solucionamos entonces esto? Bueno, ahí vamos. Profundizar, Joel, en esa línea. Fíjate qué pasa. Pero ya tendrías alguna idea, por ejemplo. Lo demás que están pensando en esta posición. A Marcelo le gustó F7. Yo para ir mostrando un poco cómo se piensa. En principio, cuando uno tiene una amenaza, ¿sí? Lo primero que uno trata de hacer cuando empieza a jugar al ajedrez es decir, ay, bueno, me defiendo, ¿sí? Hago algo que defienda automáticamente. O si fuera una amenaza que yo pudiera sacar mi caballo, mover la pieza, ¿sí? O cuando hay dos piezas que están en contacto, cambiar. Es como que nuestra mente quiere ahí nomás simplificar la situación. Pero muchas veces una jugada que defiende no necesariamente es buena. De hecho, acá, por ejemplo, esta jugada me podría traer muchas complicaciones porque si tengo que cubrir, porque si me voy, me comían la pieza y me dan jaque y aprovechan que esto está clavado y ahora haga lo que haga, en la siguiente viene tolle por E2, de repente estoy perdido, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando piensen sobre una amenaza, no solo piensen en ideas defensivas, sino en ideas que tengan algún enfoque agresivo, ¿sí? Entonces, ya que tenemos una idea que es con jaque, vale la pena analizarla, ¿sí? Estaba en jaque puede ser otra, en la primera jugada decís Marcelo, yo me queda esa duda si es en la primera jugada o no, pero sí podría ser otra jugada posible, ¿sí? Hacer en choque corto. Jugar F7 y hacer roque después para que el rey, si toma el peón, el rey, aguanta, eh, estemos defendiendo y el caballo no puede capturar. Si captura el caballo, la torre captura el caballo, nosotros capturamos con dama, porque el rey está en F7. Bien, 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 Puede ser la segunda jugada después que captura el peón en roque del blanco. bien. Y Bueno, sale de la amenaza que tiene. bien, perfecto. Bueno, yo pondría, por ejemplo, si uno tuviera que seleccionar, yo le diría, en general siempre tiende a buscar más o menos tres jugadas, ¿sí? Pero en general hay posiciones que una vez que uno le encontró la idea, a veces no es que profundizar tanto. Y eso también es lo lindo del ajedrez y un poco lo que la primera clase yo le decía, si uno analiza bien la posición, van a ver que no hay mucho para calcular a veces, sino que hay que encontrar en el clavo qué hacer, ¿sí? Entonces vamos a poner estas dos, porque yo ya le mostré esto ya de dos como posibles opciones, ¿sí? Si vamos a nuestros 4 pasos, bueno, encontramos, en el paso 3 estaríamos, encontramos jugadas candidatas y vamos a elegir en qué orden evaluarla. El orden para evaluarla casi siempre vayan por lo más fuerte primero, ¿sí?
sí es una jugada con jaque, que obliga, porque encima cuando yo hago F7, obliga sí o sí a que me capturen porque te estoy atacando y te voy a comer la torre. Bueno, esta jugada quizá vale la pena empezar por ahí. Entonces siempre vayan por lo más obligado primero, ¿sí? Después pueden elegir quizás según el gusto, quizás dedicarle un cierto tiempo. Hay veces que en la práctica los jugadores dicen, bueno, esta jugada le voy a pensar máximo 5 o 10 minutos y si no encuentro nada, pasaré a la otra. Porque tampoco yo puedo estar tildado 20 minutos pensando algo y quizá no encuentro nunca una solución. Que ahí vamos a ver qué pasa eso en el punto 4. Pero en principio, acá empezaríamos con el jaque. Y la evaluamos. Entonces, hacemos F7, ataco los dos lugares. Si el rey me captura, me puedo enchocar corto y soluciona el tema de la amenaza sobre 2. Porque viene ahí, como dijo Mario, si ahora me capturan, yo puedo o comer directo porque esto está clavado, o incluso dar jaque primero con más iniciativa y luego comer y me quedo directamente con torre y alfil de más, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo solucionamos bastante simple el tema, pero una vez que encontramos la amenaza. ¿Se entendió el primer ejemplo? ¿Calentaron un poco ahí los motores? Vamos al segundo. Perdón, no les mostré. Estaba en la otra hoja, perdón. Ahí les muestro de nuevo. Mala mía. Estaba acá, F7. Dijimos que atacamos las dos cosas. Captura, enroque corto, ¿sí? Tendría que haber una forma de compartir las dos cosas a la vez. Pero bueno, enroque corto. Y ahora, si come acá, le decía que podemos comer directamente, pero incluso más fuerte es primero comer con jaque y luego de que se mueva, comemos la torre y quedamos con torre y alfil de más, ¿sí? Entonces, fíjense que acá también en este momento estaríamos yendo por lo más obligado o lo más fuerte primero, ¿sí? El jaque. Entonces, esto es muy fácil una vez que uno encontró la amenaza concreta y resolvimos el problema de que me atacaban acá. Es la única jugada que gana. Ahora que ya calentamos, vamos al segundo. De nuevo, la misma consigna. Vamos a tener unos minutitos para evaluar rápidamente y luego van a ustedes decirme si creen que algún bando esté mejor, qué pasa con el material, algo muy escueto y después vamos a ver si hay una amenaza, ¿sí? La posición 2 juegan las blancas. Un dato que es importante acá es que el rey negro no se puede enrocar largo, ¿sí? Juegan las blancas, ¿qué les parece esta posición? Bueno, a Joel le llama la atención la actividad de la torre blanca. ¿Qué más? Materialmente, ¿cómo estamos? Lo primero que hay que preguntarse siempre. Porque a mí me pasa mucho con mis alumnos que de repente están analizando un montón de cosas y ni siquiera saben si están iguales de material, ¿sí? Entonces, empiecen por ahí. Igualdad de material. ¿Alguno quiere ampliar un poco eso? Bien, Joel. La blanca en principio tiene la pareja de alfiles. Y ahí se entra por ahí un concepto un poco más posicional, que es la pareja de alfiles como tal, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la pareja de alfiles, algo que solamente lo podemos evaluar o valorar si nosotros conocemos ejemplos de posiciones con pareja de alfiles donde se logró imponer esa pareja de alfiles, conocemos el método que hay que hacer. Entonces acá de nuevo insisto, sus análisis y su selección de jugadas candidatas cada vez va a ser más profundo y más exacto mientras más ajedrez conozcan. Entonces, por ahí vale la pena mirar partidas clásicas, mirar libros escritos por campeones del mundo, porque eso le ayuda a incorporar ideas que por ahí uno no maneja. Bueno, tomar las clases de la academia que hacen acá, así que todas esas cosas le van a servir. Bueno, David tiene ya una idea. Si saco el alfil, podría amenazar el caballo. Están empezando a tirar jugadas. Pero a ver, nadie contestó si había una amenaza.
Recuerden el orden. ¿Tenemos amenazas o no? Primera cosa que tenemos que resolver, o sea, ¿me están amenazando algo? ¿Sí o no? Y una vez resuelto eso, podemos decir, bueno, avancemos a lo siguiente. También acá otra cosa que sucede es que cuando ustedes tengan más capacidad de cálculo van a detectar las amenazas más fácil, ¿sí? Bueno, David, que usted tenga la iniciativa no quiere decir que no haya amenaza, ojo. Bueno, pero eso sería una amenaza del blanco, Joel. O sea, estamos hablando si el negro no amenaza algo en este momento. Tratemos de ser metódicos. O sea, nos toca a nosotros con blancas. ¿El negro me amenaza algo o no? O yo puedo elegir mi jugada libremente. O sea, yo puedo hacer H3, puedo hacer G3, puedo hacer F3. Bueno, por ejemplo, a Marcelo le molestaría que el negro no haga esto. O sea, si uno hiciera una jugada X, a Marcelo le molesta esto, ¿no? ¿Y qué pasaría en este tipo de posición? Entonces, acá también se da otra cosa que me gusta mucho a mí, que la amenaza uno la puede definir de tantas maneras diferentes. O sea, la amenaza podríamos decir, mientras más indaguemos en la posición, hasta vamos a tener amenazas posicionales, ¿sí? Yo coincido con Marcelo que esta sería una jugada que me incomodaría un poco en algunas posiciones, porque me cambiaría la pareja de alfiles, que era una ventajita, ¿sí? Y a la vez, eh, digamos que la posición después se hace muy compleja de ganar. Imaginemos algo así. Esto todavía hay que ser Magnus Carlsen para seguir presionando esto. O sea, no digo que no se pueda, pero va a ser mucho más complejo, ¿sí? Entonces, esto podríamos considerar una pequeña amenaza. Por lo menos una amenaza posicional. Esto, por ejemplo, de Toye de 8, tratando de venir por este lado, también podría ser una amenaza si por ahí, vamos a hacer de nuevo una jugada, vamos a hacerla para este lado ahora la jugada, si por ahí yo hiciera algo que no está atento, que no le da un aire al chase, ¿sí? Si hiciera una jugada cualquiera, pero que le da un aire, quizás esto no es tan grave, ¿sí? Pero acá podría tener un problema porque me atacan el alfil. Si el alfil se mueve, bueno, acá estaría por lo menos perdiendo un peón mínimamente. Si el alfil captura, me estarían atacando acá y acá. Entonces, fíjense que me puedo llegar incluso hasta colgar algo. Bien, Joel, me gustó esa idea, ¿sí? Entonces, quizás no hay algo tan concreto, pero hay que ser cuidadoso. Esto, por ejemplo, puede ser incómodo en algunas posiciones, más con esta jugada que me tape por ahí una casilla de escape que defienda, ¿sí? Bueno, ahí habría que ver los toye B8. A la vez también, esto posicionalmente podría ser incómodo. Ahora sí, hecho este análisis, deberíamos pasar al punto 2, ¿sí? Por ahí, si vemos que acá hay cierta molestia o que hay ciertos temas al fondo, pensemos en una jugada que tenga iniciativa, ¿sí? Todos estaban pensando en sacar el alfil para amenazar el caballo. El tema es a dónde. ¿A dónde saco ese alfil para amenazar este caballo? Bueno, Marcelo encuentra alfil E4. ¿Y qué opinan los demás de la jugada esta? Por un lado coloco el alfil en una casilla que no tiene defensa. Y por el otro, bueno, también estoy atacando el caballo. Entonces, o sea, ahí tenemos una opción. Yo, por ejemplo, le daría otra opción que podría ser, no sé, sacar el alfil para este lado, si uno quisiera sacar el alfil amenazando, o sacar el alfil para este lado, pensando en que, bueno, que no me lo puedan cambiar. Si no lo saco de 4, sacarle F3 me parece flojo, simplemente me comen, ¿sí?
Entonces, supongamos que quiero sacar el alfil para amenazar el caballo, digamos que tengo como esas posibilidades, ¿sí? Una pregunta, y quiero saber si alguno consideró qué pasa con el cambio. ¿Alguno evaluó esto? ¿Sería una jugada candidata a dar este jaque? Que sería un jaque, porque tiene iniciativa, pero bueno, estoy cambiando una pieza. Vamos que hay que ver la partida todavía, ¿eh? Sí, bien, Joel. O sea, el tema acá que encima me atacan la torre y el alfil a la vez, incluso puedo seguir simplificando y acá no tengo absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ojo también que por ahí la jugada que tiene iniciativa no necesariamente siempre van a ser buenas. Esta jugada por ahí ni siquiera la han nombrado y eso me gusta. Entonces vamos con el paso 3. Una vez selecciona las candidatas, empecemos quizá por la que tenga mayor iniciativa. Y en este caso, cualquier salida del alfil mantiene el ataque sobre el caballo. Acá por ahí pueden utilizar un método que es un método de cálculo, que es la comparación, ¿sí? Por ahí, en vez de analizar las tres variantes, ustedes ya saben que a donde saquen el alfil, el caballo va a quedar atacado. Lo interesante sería pensar una casilla donde el alfil a la vez cumpla algún sentido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la jugada que dijo Marcelo, alfil E4, tiene la ventaja de atacar acá, pero a la vez mantener esta amenaza. Si nosotros, o sea, digamos que estas tres jugadas las podemos evaluar casi juntas, porque lo único que va a hacer es cambiar de posición el alfil, ¿sí? Pero después todo lo otro sigue siendo más o menos estático o se mantiene. Bueno, ahí Joel estás como ya profundizando un poco más. Acá les molesta caballo C4. ¿Qué contestamos contra esto? Pensemos, bueno, me hacen caballo C4, ¿qué pasa? Porque acá también donde ustedes tienen que hacer el árbol de variantes, ¿sí? O sea, ustedes tienen sus jugadas, o poner alfil E4, alfil B3, alfil A2. Bueno, tienen que elegir a su jugada quién me va a hacer el otro. Entonces, casi caballo C4. Digamos que acá, para seguir nuestro orden, yo ataco una pieza, el negro quiere atacar una pieza que vale más, el problema es que deje esto sin defensa, y yo primero capturo con jaque y después capturo acá. E incluso quizá me quedo con todas las piezas de más, porque podría salir con amenaza. Ni siquiera hace falta que coma de una, ¿sí? ¿Y qué pasa si defiendo el caballo? ¿Qué hacemos si hacen una jugada como F6? Bien, Miguel, excelente. Bien que se animen a participar también, como con jaque primero y ante la captura, ahora como con jaque y de nuevo estoy ganando material, ¿sí? Lo mismo pasaría acá si me comen el alfil, ¿sí? Al comer con jaque, voy a volver a ganar esta pieza y no tiene ningún tema táctico. Fíjense que esto es importante porque si acá el negro pudiera enchocarse corto en cualquier momento, no funcionaría tan bien esta idea, porque como amenazo mate al fondo, no me puedes comer el caballo. O sea, si en esta posición el negro tuviera esta jugada disponible, la torre queda amenazando mate, entonces no llegas a comerme el caballo. Por eso acá es importante ver de dónde venimos un poquito. ¿Se entendió este segundo ejercicio? Vamos a subir un poquito la dificultad. Díganme si vienen bien. Recuerden también, eh, todo esto de practicar los métodos se hace en el entrenamiento. Porque si no pueden estar en la partida y a la vez que uno tiene que pensar las jugadas, estar pensando los pasos es muy difícil. En las partidas, lo único que sí les recomendaría que hagan siempre es preguntarse si hay una amenaza, si el otro me quiere hacer algo en particular. Después lo demás, como les vaya saliendo. En la casa, practicando, en el entrenamiento, en las clases, traten de aplicarlo, ¿sí? Vamos con el ejercicio 3. Juegan las blancas. Nos tomamos un minutito para evaluar la posición.
y a la vez ver si hay una amenaza o no, ¿sí? Esa es por ahí la parte más interesante de todos estos ejercicios. Ya cuando vemos la partida vamos a pasar a qué pasa cuando no hay nada, o sea, no hay amenazas concretas. ¿Cómo elegimos qué hacer? Bueno, ya están encontrando que me amenazan alfil por dama, ¿sí? Igual ahí, Marcelo, acuérdate de hacer una evaluación por lo menos rápida. O sea, te amenazan esto, pero ¿cómo estás de material en general? Porque eso también te ayuda a seleccionar jugadas. No se centren solo en la amenaza, sino en esa pequeña evaluación que puedan hacer. Bien, Miguel. Tenemos una pieza de más, ¿sí? Pero tenemos la dama atacada. Bueno, ¿qué hacemos con esa dama atacada? Pasaríamos al punto 2.1. Tenemos una amenaza concreta, tenemos que encontrar una solución para esa amenaza. Entonces podríamos pensar opciones defensivas y a la vez opciones que sean agresivas, ¿sí? Lo primero voy a preguntar, ¿hay una forma de salvar a esa dama? Porque eso quizás es la mejor forma de comenzar. Marcelo, vamos por paso, no te adelantes, ¿sí? Caso prefiero una jugada con jaque, con iniciativa. Podría ser una candidata. Pero vayamos primero a ver si tenemos una forma realmente de defender la dama, porque si de repente esto está clavado, ¿no? Y yo puedo sacar mi dama y sigo con pieza de más. A veces uno los problemas se los inventa. Está bien, me atacan algo, quizá te mueve y no pasa más nada. Entonces, en este caso, que justamente la pieza de más no está realmente atacada, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa si yo salvo mi dama de alguna manera? Entonces, eso por ahí sería un buen puntapié de inicio. Antes de por ahí ir a cosas más de golpe contra golpe. ¿Se entendió lo que quise decir con eso, Marcelo? Bueno, yo a veces estoy tirando alfil a 5 y ninguno está respondiendo si hay una forma de salvar la dama que no implique ninguna medida extrema. No puedo mover para acá, no puedo mover por esta diagonal. Bueno, G4, Miguel, sería una jugada a considerar. Y esto es lo que yo voy que profundicen en jugadas defensivas o jugadas de contragolpe, porque si de repente ese G4, bueno, pierdo el peón, pero yo puedo sacar mi dama, bueno, quizá no es tan grave la situación, ¿sí? El tema es que acá si yo saco mi dama, el negro tiene algunas jugadas de iniciativa que pueden ser un poco incómodas, ¿sí? Por ejemplo, una que equilibre un poco el material sería esto. Entonces, de repente, bueno, estoy con 2 piezas por la toalla y ya no es una pieza de más, y a la vez el negro tiene 2 peones, o sea que serían toalla y 2 peones por las 2 piezas, entonces podríamos decir que esto es una jugada que salva. Después podríamos ver si encontramos algo mejor, ¿sí? Pero no se olviden de calcular opciones también defensivas. No solo vayan a los jaques y directos. O sea, tienen una jugada que por lo menos la dama no la van a perder, pero bueno, pierden algo más, ¿sí? O sea, van a quedar un poco, por lo menos, peleando la igualdad o quizá penitas mejor. Vamos ahora con jugadas más concretas. Como ya tenemos la amenaza, estamos pensando opciones defensivas, ya vimos que esto podría ser una posibilidad y le evaluamos ahí muy por encima. Caballo por F6 tiraron por acá y alfil a 5 tiró Joel, ¿sí? ¿Alguna otra idea? ¿A alguien se le ocurrió algo diferente para solucionar? Fíjense que lo que tienen en común las jugadas que han dicho, excepto G4, que sería una jugada puramente defensiva, es que ataco a algo que valga lo mismo, ¿sí? O que estoy haciendo una jugada con más iniciativa porque capturo una pieza con jaque. Entonces estoy haciendo como en mi escala de iniciativa estoy yendo como para el lado derecho, ¿sí? Una iniciativa mayor. Bueno, ¿en qué orden la analizamos? Tenemos estas 3 posibilidades. Vamos al paso número 3. Ya seleccionamos nuestras candidatas, o sea, medio que lo hicimos, ya estaríamos en el paso 3.
¿En qué orden analizamos esta jugada? ¿Por cuál empezarían? Yo acá tengo como muy en claro el orden de análisis. Y quiero ver cómo lo piensan ustedes para poder ayudarlo a corregir. Marcelo empezaría por el jaque. Bueno, jaque, captura y amenazas. Bueno, o sea, en este caso sería, tenemos un jaque, captura no tenemos, y la amenaza sería alfil a 5. O sea, vos harías jaque, alfil a 5 y en tercer caso, G4. Joel dice, creo que a 5 la mejor. Bueno, pero ahí Joel lo que estás haciendo es ya haber evaluado. Entonces, te estás adelantando que no está mal, ¿sí? No está mal adelantarse. Solo quería de que en realidad tu cabeza ya evaluó caballo por y la descartó. Lo mismo que nosotros hicimos con G4 antes. Por eso yo creo que si estoy en una partida, lo primero que pensaría es qué pasa, no sé, si le doy un aire a la dama, y es muy fácil darse cuenta que esto no me convence del todo, o sea, no logro mantener una ventaja, o es fácil de evaluar por lo menos a primera posición, ¿sí? Lo mismo me pasa con caballo F6. A mí G4 se me ocurre antes llamero porque, bueno, voy en contra de la amenaza totalmente, pero probablemente sea quizás hasta más correcto evaluar primero esto. ¿Qué pasa si yo capturo, doy jaque, obligo a dama por, y bueno, ahora yo tengo que solucionar el tema de mi dama porque esto sigue atacado, pero a la vez esto también está atacado. Entonces acá también es como fácil darse cuenta que no voy a poder salvar las dos cosas a la vez, ¿sí? Pero ahí podemos salvar la dama, ya que el alfil está amenazado. eh, Hacemos alfil por peón, me sí. toma con peón, y para salvar la dama jugamos H4. Vamos a quedar con un peón doblado, pero salvamos la dama, y el alfil eh, lo perdemos, pero por un peón. Quedamos igualados, creo que quedamos igualados. Bueno, interesante, Mario, lo que decís, porque esto también es algo que lo vamos a charlar. O sea, si hiciera alfil por, peón por y yo saco la dama, a la única casilla y se diera este cambio, salve la dama y llegamos a esta posición donde materialmente estamos igualados, amenazo comer este peón, que no sé realmente si lo puede defender, porque a cualquier jugada así podría ser alfil de 5. Y entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer acá, Mario? Nosotros ya tenemos como dos mini evaluaciones. Evaluamos esto y vimos que es poco claro, quizá. Evaluamos esto y vimos que por lo menos parece ser parejo o que salí de los problemas, o sea, no perdí la dama. Y ahora tendríamos que meter las manos en la última jugada de analizar, que es alfil a 5. Pero entonces, esto es lo que yo digo que hizo tu cabeza, que quizá uno lo hace rápidamente, ¿sí? O sea, en tu cabeza ya pensaste esto, que más o menos tiene mala pinta, o por lo menos esta varios me dijeron G4 ya es mala, y caso por F6 es fácil de descartar. Entonces ahí uno piensa en alfil a 5. Que vos lo hayas hecho ya en tu cabeza no quiere decir que no hayas seguido ese proceso. No sé si me explico, Joel. Entonces, ¿qué pasa con alfil a 5? Aquí hay que calcular varias cosas. Lo primero que yo le diría que se respondan, bueno, ¿qué pasa si me come la dama? ¿O qué pasa si me come el alfil? ¿Sí? Con las capturas bien directas. Entonces, cuando uno hace una jugada como alfil a 5, las dos capturas directas las tengo que analizar. Y después, si esas dos fallan, bueno, ¿qué pasa si me hace otra jugada? Entonces, bueno, quiero que profundicemos un poquito ahí. Ya hicimos nuestra selección, ya evaluamos dos y, digamos, estaríamos ya en el paso 4. Vamos con la tercera, alfil a 5. ¿Cómo es la variante? Todos dijeron alfil a 5, pero no, hasta ahí nomás, quedó en eso. Bueno, bien, Joel, o sea, dice alfil a 5, si me come dama por alfil, caballo por F6 y la dama consigue una salida de escape. Y encima mantenemos la pieza de más, ¿sí?
Así que bien, eso sería una forma de salvar la pieza. Así que podemos descartar dama por. ¿Qué pasa si me hace alfil por dama? Y hacemos alfil por dama. Bien, Mario, y me gusta que lo diga como diciendo es obvio, porque es obvio, o sea, si dice este y me comieron la dama y bueno, tengo que calcular esta, o sea, no se enfilen tampoco en pavadas, o sea, si me acaban de comer la dama, hay que comer la dama probablemente, y si no Sí, porque falla eso, tenemos una bueno, pieza además. si falla eso, pensaremos, viste, alguna cosa, viste, más loca. Es lo mismo que hacemos con el caballo por F6. Si falla el caballo por F6, bueno, quizás se nos ocurre alfil a 5 en una partida, pero si no, no iríamos quizás a hacer alfil a 5 de uno. Entonces, o sea, alfil a 5, alfil por H3, alfil por D8, y ahí mantenemos la pieza de más porque estoy atacando tanto el alfil de F6 como el alfil de H3. O sea, por ejemplo, una línea posible sería acá, acá, alfil por D8. Si ustedes me comen en G2, comer primero en F6 y sacar el alfil con amenaza. Y encima no puedo atacar el alfil ahora mismo. Entonces te amenazo acá y en la siguiente ya saco mi caballo incluso con doble. Y si vos me comieras acá con cualquier pieza, bueno, cae el de H3. Entonces mantengo la pieza de ventaja. Entonces volvamos acá. ¿Tiene alguna otra posibilidad el negro que no sea dama por o alfil por? ¿Puede hacer algo que me siga molestando? Bueno, podríamos hacer un dama 7 que mantiene la amenaza a la dama. Pero ¿qué va a pasar acá? Bueno, Joel, con iniciativa. Entonces uno te digo que pierde, te hacen alfil por H3. Bien, Miguel. Iniciativa primero, me obliga a capturar y ahora la dama ya consiguió su casillero de escape. Lo diferente con la otra posición es que mi alfil ahora no está atacado, entonces mantengo la pieza de más. Entonces estos ejercicios no son realmente eh, por ahí tan complejos que son muchas, pero mucha cantidad de jugadas, pero sí tienen que ir bien a lo concreto de cuál es la amenaza. Le muestro, bueno, le muestro rápidamente el último. Eh, Bueno, este se lo dejo de tarea, en realidad es el más difícil, para mostrarle la partida, porque si no, no vamos a llegar a hacer todo. Vamos con la partida. Pero El otro, ¿cuál sería la jugada correcta de la que estábamos analizando? de que están O diciendo sea, alfil a 5, perdón. O sea, esto pensé que había quedado claro. O sea, alfil a 5 es la más fuerte, ¿sí? ah, sí. Porque las otras, salvas la dama, Mario, pero perdés la pieza y tenía ventaja. En cambio, esta línea, ¿sí? Vos te quedás con la pieza de ventaja en todas las variantes, ya sea que se dé esto o ya sea que te hagan alfil por H3. Porque acá también, no importa cómo capture, siempre uno mantiene la pieza de ventaja, o no importa que te andamos por A5. O sea, en esta línea siempre mantener la pieza de ventaja. Entonces, alfil A5 es la más fuerte. Yo le voy a pasar igual el estudio y le queda el ejercicio 4 de tarea, que la verdad que para mí es el más complejo, pero bueno, nos extendimos mucho con los ejercicios. Y quiero mostrarle una partida que la apertura la voy a pasar relativamente rápido porque quiero llegar a un momento clave, ¿sí? Para los jugadores de D4 quizás se sienten más a gusto o entienden un poco mejor la posición. Esto va a ser una defensa Grunfeld. En general, bueno, no sé si le mostré la partida de Kasparov Natis, pero hay una partida de Kasparov Natis que es muy bonita, que es un poco con estos esquemas. Y en estas estructuras, el blanco consigue el centro muy pronto, a cambio, sí, de que el negro le va a generar cierta iniciativa a atacar ese centro. O sea, el negro no cedió el centro porque sí, sino que lo hace a cambio de iniciativa. ¿Y cuál va a ser la lucha estratégica? Bueno, ver si el blanco logra hacer que ese centro sea fuerte o si el negro termina obligando al blanco que esto se mueva en malas condiciones. ¿Qué sería que se mueva en malas condiciones? Y no sé, que un caballo quede acá, que me metan un F5, un E6, que después esto termine siendo más un problema que una fuerza, ¿sí?
Entonces, este cambio se da casi siempre. Uno quiere debilitar lo máximo posible el centro y es mejor que no esté la base que defiende. Y acá vino dama A5. Acá hay varias jugadas posibles. En este caso, el blanco eligió alfil de 2, que es una jugada que la había practicado Svidler. Y acá se da una situación curiosa. Uno le atacan la dama, tiene que hacer algo, y en principio uno jamás diría me vuelvo a la casilla de origen, pero es la jugada más fuerte en esta posición porque vuelve a presionar el centro, ¿sí? Y por ahí, tener en claro que el plan del negro es presionar el centro hace que uno no se desvíe, no sé, con jugadas que por ahí parecen útiles, pero que en realidad no hacen nada, ¿sí? A veces uno tiene que concentrarse bien en el plan de la apertura y entender bien qué está tratando de hacer, obviamente sin perder demasiado tiempo y tratando de que todo entre en juego. Y acá el blanco hace algo súper interesante. Acá, por ejemplo, una jugada como alfil C3 seguiría una partida normal. Pero el blanco plantea esta jugada que me parece muy bonita. Primero que nada, veamos que no puedo comer en A1 porque la dama captura y quedan atacadas las dos piezas. Y además que este es uno de los alfiles más valiosos de la posición, entonces no lo quiero cambiar ni siquiera por una calidad, ¿sí? Muchas veces el blanco deja que el negro tenga la opción de capturar esa calidad. Y a la vez, esta jugada plantea una amenaza al caballo. O sea que yo con negra, si me estuviera preguntando cuál es la amenaza de mi rival, tendría que resolver esto primero. Y en mi análisis podría considerar que pasa si tomo porque estaría capturando algo que vale más, ¿sí? Pero en principio, esta amenaza es lo que me incomoda. El negro decide hacer caballo 5 y el blanco clava ese caballo, aprovechando siempre que en general este tipo de cambio de pieza le favorece mucho al blanco, porque ahora el enroque corto no va a ser un lugar seguro, y de hecho va a ser hasta muy difícil de hacer, porque si tengo que mover la toalla ahora ya no llego. Y a la vez, los peones están en blanca, esta alfil va a ir por negra, entonces hacen un buen par controlando casillas de ambos colores, ¿sí? Por ahí, a la larga, el negro dice, bueno, podría llevar algo de alfil distinto color, pero estamos muy lejos de eso. Y acá la ventaja de espacio y este alfil que va a ir por negra va a ser muy importante. Posiblemente simplemente el blanco en shock y quede bien, ¿sí? Entonces acá, alfil C3, el negro en shock. Y ahora sí, esto es una amenaza. De nuevo, fíjense que no, no vamos a frenar en cada jugada, hacer todo lo que hicimos ya en el ejercicio de cálculo, pero sí que la amenaza es lo importante. Me están amenazando algo, estoy atento, ¿sí? No me cuelgo la pieza, sino que, bueno, soluciono. Y acá el negro saca la dama con idea de darle esta casilla a la tolle para que venga a D8. Bueno, un momento crítico de la posición. Probablemente una jugada como en choque corto sea una jugada normal, pero acá el blanco tomó el guante y hizo F4 que ataque el caballo. Y acá se viene una situación un poco incómoda, porque el caballo tiene que elegir a dónde ir. En la parte eligió ir a caballo de 7. En el estudio que le voy a mandar, tienen qué pasa si caballo G4. En general, esta amenaza la podemos frenar y esos cambios de pieza que se van a dar van a favorecer al blanco, ¿sí? Bueno, hay una partida de Svidler que sigue así, pero podremos seguir tranquilamente con este cambio. Y a la larga este centro y el J un poco más cerca para los finales y la posible columna C va a ser muy similar a esa partida de Kasparov Natis, que se la voy a agregar, porque la verdad que está buena para que la vean. Entonces, esto estratégicamente hubiéramos conseguido también una ventaja. Vamos a ir a lo que fue en la partida, que fue caballo de 7. El caballo de 7 lo que tiene es que va por la salida del alfil. O sea, parece una pavada, pero es algo un poco incómodo, ¿sí? Porque me va a llevar un tiempito volver a acomodarme para que este alfil logre salir. Entonces, acá vino alfil por G7, J por G7, y ahora las blancas tienen, digamos, por ahí el inconveniente que le puede costar un poquito enchocar o acomodar este shape justamente por esta diagonal. Una jugada que podría simplificar eso sería cambiar damas. Por ahí si lo hacemos muy pronto podemos tener otro tipo de problema que ahí le voy a mostrar. Entonces el blanco empieza con tolle C1 y el negro juega tolle D8, que es una buena jugada, y que el objetivo es básicamente poder hacer caballo F6, poder hacer E6 o hacer E5 y empezar a molestar este centro. Acá donde vamos a pensar rápidamente
una evaluación de cómo creen que están las cosas, ¿sí? ¿Qué creen que está pasando? Si hay alguno que está mejor o peor, materialmente están iguales, cuál puede ser un problema para las blancas, para las negras, y si hay una amenaza concreta o no. Eso principalmente, ¿sí? Lo que más deberían poder resolver acá es si hay una amenaza, incluso si sea posicional esa amenaza. Entonces los escucho, los leo, mejor dicho. Se quedaron mudos. La clase sigue, ¿eh? Sé que era una hora, pero bueno, un ratito más vamos a estar, así que tienen ideas. Bueno, Joel, primero recordar contestarte las preguntas, ¿sí? Si vos ya las estás resolviendo de forma mental esas preguntas, igual ponelas en el chat, pues yo tengo que entender cómo lo estás pensando. Para yo entender por qué llegaste a caballo de 4, es clave que vos me digas cuál fue tu razonamiento para llegar a caballo de 4, qué es lo que te molestaba o por qué consideraste esa jugada, ¿sí? Bueno, ok, vamos a dejarla como una opción. ¿Y cómo evaluaste la posición? ¿Te parece está parejo? ¿Hay algún bando que esté mejor? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa con dama de 4 también. Como un momento más de ventaja. Explícame eso, no entendí. Ah, la misma posición pero sin damas. Sí. Bueno, es una buena pregunta estratégica, que creo que se los dije en la primera clase de análisis de partidas. Em, ok, ok. Que bueno, que por ahí plantearse a quién le conviene el cambio de dama es una buena forma también de empezar los análisis, ¿sí? Eso le ayuda por ahí a encontrar planes. Pero acá estaría pasando un poco lo de que no hay nada tan concreto del negro. O sea, nosotros podemos saber el plan del negro, que es tratar de venir a presionar el centro, ¿sí? Principalmente el peón de 4 como una posible debilidad, y aprovechar que no me pueden chocar tan fácil, pero no está tan claro, a ver, bueno, en la siguiente jugada me hace esto y me está ganando. Entonces, esta sería la parte, y ahora sí voy a volver un segundo, donde, bueno, no hay una amenaza tan concreta, entonces yo debería tratar de realizar preguntas que me ayuden a comprender mejor la posición. Entonces, por ahí si uno en este tipo de posiciones se pregunta, ¿qué debilidad tengo yo que podría ser el peón de 4? ¿Sí? ¿Cuál es la peor pieza del otro? En este caso, el alfil de casillas negras. Y en el caso de las blancas, ¿cuál creen que sería la peor pieza? Esto siempre me parece como interesante para que vayan entendiendo mejor la posición. Ah, perdón, cierto que tengo que volver. ¿Cuál sería la peor pieza en el caso del blanco? Acá tenemos una debilidad. Esta es la peor pieza en negro porque es la que no se está pudiendo mover y que ni siquiera sé a dónde la voy a poder colocar esa pieza. ¿Y cuál es la pieza que menos hace del blanco? Pienso, la toya de H1. O sea, un poco las ideas de tratar de enfocarse que están
tirando en el chat, viene porque estamos tratando de arreglar esto, porque si yo no puedo poner esto en juego, y bueno, no voy a poder lograr mucho. El caballo Miguel, sí y no. O sea, por ahí el caballo puede evolucionar un poco más fácil. Yo creo que este es peor, ¿sí? Y después, ¿cuál es el plan del otro? Un poco lo que yo le adelantaba, venir a tratar de debilitar este centro en base a este tipo de jugadas. Entonces, a mí no me parece tan loco considerar el cambio de damas, que me parece una buena jugada, no se dio en la partida, porque si bien no voy a evitar que venga el ataque sobre este punto, o que venga el ataque sobre D5, esto un poco para que vean las amenazas, sí logro poder traer al juego la torre de H1. Incluso una línea interesante que tiran los módulos es jugar así. Y le evalúan realmente como una pequeña ventaja blanca a pesar del peón de menos. Porque ahora si yo con mi caballo voy para atrás, este alfil queda muy mal. Y yo voy a poder seguir con una pequeña avalancha de peones por acá, o así primero. Entonces tengo cierta iniciativa y estas piezas no participan. O si yo hago, por ejemplo, bueno, acá, 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 si vengo para el centro, ni hablar que alfil por va a ser siempre una opción. Entonces, podría hacerlo directo, podría acercarme. Entonces, este peón que tengo de más, en realidad no es tan fuerte y cuando se cambie esto, voy a poder meterme en séptima. Y si vengo acá a dar jaque, bueno, el caballo después no tiene una buena casilla. O sea, quizás no te lo puedo atacar, o sea, tengo que perder un tiempo en atacarte, pero el caballo termina en H6. Entonces se da como cierta compensación, más que nada dinámica, que es una línea compleja, compleja de evaluar. Por ahí no tanto de calcular la variante, porque dama por caballo F6 no son tantas jugadas, pero nos lleva a una posición que no exige evaluar correctamente eso, ¿sí? Entonces, a mí dama de 4 no me parece tan loco de pensar, más que nada para solucionar el tema de que mi Toye no logra meterse en el juego. No fue esa la que hizo. La que hizo el blanco me parece una Pero si jugada juega el hermosa. peón, el blanco, pero hijo, si juega el peón, e- E5 el blanco ahora, Sí, ¿es jugada mala? de una. Es Ahí, que jugar el 5 de una, lo que pasa es que va a empezar a debilitar ciertas cositas. Por ejemplo, no sé, te juego caballo C5. Y vos decís, bueno, si me quisieran chocar no puedo. Ya tengo los temas de comer, estoy en jaque. O sea que no puedo solucionar eso. Si te amenazo el alfil, medio que no quiero perder ese alfil porque es el que sostiene el peón de D5 y después te va a salir bien y va a ser un poco incómoda la posición. Entonces digo, bueno, los trato de salvar. Pero ya ahí saco el alfil y fíjate que ya no está tan fácil. O sea, si bien parece que el blanco tiene mucho espacio, también su en el centro es algo que te va a pesar, Mario. No sé si se llega a ver eso. Como que todavía no voy a poder incorporar esta pieza y en la siguiente, bueno, el negro ya tiene todo activo. Entonces, mucho cuidado con estas posiciones con mucha ventaja de espacio, pero donde mi ya ha quedado un poco extraño, ¿sí? Acá ya el negro debe estar un poco mejor. Igual esto después lo van a poder chequear en el estudio, no se preocupe. El blanco aquí hizo una jugada que no creo que nadie, si alguien la pensó, dígamelo en el chat, pero hizo toye C4. Sí, el blanco está como muy incómodo con esto en el medio y con esto sin poder traerlo al juego, ¿sí? ¿Qué quiere hacer con toye C4? A ver, los escucho. Porque toye C4 será una jugada excelente. El jugador que iba de blanca, que es Peter Nielsen, dijo que esta jugada tardó 30 minutos en empezar a considerarla. O sea, después si uno cuando ve la partida, es como que una vez que la ve la posición y la entiende, dice, bueno, es la única jugada que tiene más o menos lógica. Pero para considerarla un gran maestro tardó más de 30 minutos porque es una jugada, diría creativa, pero a la vez que va con los problemas que teníamos, ¿sí? Por un lado, defiendo mi punto débil, ¿sí? Por un lado, que por ahí esta jugada que antes me molestaba, bueno, ahora está defendida. Quizás yo ahora puedo sacar la dama y enchocarme y no me está cayendo tan fácil este lugar, ¿sí?
O sea, no me está obligando a moverme, por así decirlo. Por otro lado, despejo la diagonal A1 para la dama. Muy bien, Joel. ¿Sí? Puedo llegar a meter la dama por acá. Pero también a la vez podría pensar en un tolle de 4 para poder enchocarme en la siguiente y que ya quede todo esto bien para seguir avanzando. Y también podría pensar en doblarme en la columna C para que en algún momento entre algo por la casilla C7, que es una casilla que va a ser débil porque esta al fin no puede salir y no puedo pelear la columna, ¿sí? Entonces vamos a ver que la partida terminó muy pronto. Obviamente acá el mejor plan hubiera sido tratar por ahí de seguir con eso y si viene dama de 4 cambiar. Y bueno, jugar esta posición, pensar en sacar el alfil y el blanco siempre está un poquito mejor por su centro, pero está lejos todavía de estar ganado. ¿Qué hizo el negro? Hizo E5 directo, que era un poco su plan. La idea del negro es que estos peones se cambien y el caballo consiga un... la vemos rapidísimo, vemos cómo fue. Y el caballo consiga, ¿sí? Esta casilla. Entonces vino dama 1, F6, dama C3, fíjense que coordino sobre este punto, y F6 realmente la jugada quizá perdedora. El jugador que iba de negra encima defendía F6, porque decía, bueno, F6 no era tan mala, sino que es un detalle, era un detalle táctico. No, no, pero ahí terminamos bien, lo hacemos velozmente. Solo quiero que quede la idea. Pero bueno, o sea, en realidad la jugada ya era mala porque estoy generando debilidad a la vez que esto no se ha movido. Y ahora, ¿qué hace el blanco? Toma, vino el caballo de 5 y de este jaque. Pequeño detalle, el alfil no puede salir por el ataque doble. Y a H8, el blanco incorpora la última pieza al ataque de esta manera. Al final el J quedó en el centro, pero fíjense que la toya apunta hacia F6 y ahora se va a abrir esta diagonal. La partida siguió alfil de 7, caballo de 6, tocó acá. Si bien alfil por E6, toya por F6 primero, y esto está clavado, esto está atacado. Dama G1 no alcanza porque simplemente de hecho, ¿sí? Y después puedo jugar hasta G3 para cortar la defensa. Y no puedo sostener esa pieza. Hay unas variantes súper lindas que yo se las puse acá. Después la ven tranquilos, pero que esto termina cayendo. Entonces en la partida, a caballo de 6 vino tolle de C8 y la partida terminó con un remate táctico bonito, pero simple, ¿sí? Ahora sí me muevo, recibo mate. Entonces, ¿qué quiero que les quede de esta posición? Principalmente de la idea de tolle C4. Acá no había nada concreto para pensar. Entonces, cuando no tengan nada concreto para pensar, van a tener que profundizar y ahí es donde los conocimientos de las partidas que tengan de antes le van a ser más útiles, ¿sí? Y lo último que le quería decir, si no encuentro un plan adecuado en la práctica, hagan lo que le dé más pelea. Si me amenazan algo y ya no lo puedo defender, bueno, traten de sacar lo que en la práctica le dé la mejor opción, ¿sí? Si no encuentro un plan adecuado y no hay una amenaza concreta, bueno, traten de hacer una jugada que por lo menos no sea dañina a su posición. Lo que más suele pasar que a veces cuando uno sabe qué hacer, no sé, mueve un peón o sacrifica una pieza. No, hagan una jugada tranquila de última, ¿sí? Si no llegan a encontrar una solución. La otra idea sería volver a profundizar, pero hay veces que aunque estén 40 minutos en la posición, si no han logrado sacar nada y probablemente más tiempo no va a cambiar eso. Entonces no se enreden en decir, bueno, sigo acá y sigo acá y sigo acá y no encuentro solución. Algo jueguen, ¿sí? Entonces prácticamente recuerden ese consejo de si ya no encuentro para algo muy concreto una amenaza, bueno, hago lo mejor que salga. Y si no encuentro algo y la posición no está tan clara, hago algo que por lo menos no sea dañino a mi posición, ¿sí? Que trate de mejorar un poquito. Y bueno, chicos, lo voy a dejar porque sé que tienen torneo. Espero que apliquen todo esto, así que les sirva. Y yo ahora en un ratito le mando a Marcelo el estudio y el texto este para que les quede, ¿sí? Obviamente, cualquier duda que tengan, me preguntan. Y bueno, gracias por participar.